Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Mi nombre es Rafael Escobar, soy asesor pedagógico del programa de desarrollo docente y hoy nos acompaña Rafael Mellado, docente de la Escuela de Comercio, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Y hoy vamos a conversar sobre el desarrollo de el proyecto que él elaboró durante el año 2024, ¿ya? Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, nos costó coincidir, Agendar. poder agendarla, pero ya logramos concretarla. Oye, para comenzar, me gustaría que nos pudieses contar un poquito algo sobre ti. ¿Cuál ha sido tu formación? ¿Cómo llegaste a trabajar acá a la universidad? ¿Cómo llegaste a, siendo informático, llegaste a trabajar en la Escuela de Comercio? Larga historia, porque la verdad yo soy exalumno de la universidad. Yo estudié mi profesión en ingeniería informática acá en la universidad. Y en mi vida profesional paralelicé un poco la ejecución de proyectos en el mercado, o sea, desarrollo de software para la empresa. Y asimismo me mantuve haciendo docencia universitaria acá en la universidad. En el proceso ya de más madurez he ido dando más prioridad a algunas cosas que a otras. He ido perfeccionando también en el tiempo todo lo que son las técnicas, metodologías de enseñanza y aprendizaje a través de las mismas instancias que la universidad nos entregan. Y así también he llegado a lo que son los proyectos y realizar investigación en el área de docencia universitaria. En general, yo partí, yo creo que como casi todo informático, haciendo investigación en temas más duros como la optimización, algoritmos de ese tipo, y finalmente he llegado ya a cosas más aplicadas como es la docencia universitaria, que es lo que hoy día uno de la línea de investigación principales que tengo en el desarrollo de mi vida académica. Súper. Oye, y bueno, en este proyecto de investigación que desarrollaste en el 2024, si me puedes contar un poco con quién trabajaste, quién formó parte de tu equipo, porque trabajaste con estudiantes, trabajaste con otros docentes. Mira, el equipo inicialmente estaba pensado en el profesor Claudio Cubillos de Informática. ¿Para qué? Para tener también los sujetos de prueba, llamémosle así a los estudiantes, de esa área que es la área STEM, la cual tiene bajo la literatura distintas dificultades, y con la profesora Berta Silva del área de contabilidad, que ahí también la dinámica y el área del saber es totalmente distinta, con aspectos y características distintas, lo cual nos permitía también tener una visión interdisciplinaria de lo que estábamos haciendo, que era evaluar el efecto que tiene la inteligencia artificial en el aprendizaje de los estudiantes. Pero ya al último del proyecto, ya en su segunda fase, incluimos a un tercer profesor, el profesor Nicolás Contreras. Él es del área de marketing. Con él alcanzamos también a generar una instancia en la cual desarrollamos unos experimentos para evaluar también con el mismo objetivo el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje de los estudiantes, pero en este caso centrado en marketing. Y a nivel de ayudantes, fueron dos ayudantes principales. La primera fue Antonia Salina, alumna de informática, y ella está a punto está en su trabajo de título. Es una alumna ya de curso superior. Y Giovanni Omada, que es un alumno que va recién en su segundo año, ¿sí? Creo que ahora pasó al tercero ya. Por ende, ahí también juntamos un poco de no solo géneros, sino que también un poco de mayor o menor experiencia, porque en este caso Tika había hecho práctica, conoce un poco más de lo que es la metodología de desarrollo de software, y Giovanni en este caso es más junior, entonces ahí también se produjo una sinergia entre ellos. ¿Cómo fue trabajar con los estudiantes? Porque tú ya has hecho también, digamos a la gente que has hecho proyectos anteriores y siempre estás trabajando con ayudantes o con estudiantes. ¿Cómo ha sido poder trabajar con ellos en el desarrollo de estas investigaciones? En general, a los estudiantes, el efecto que se tiene que generar en ellos, uno es motivacional. Segundo, y motivacional no me refiero a un incentivo económico o algún tipo de incentivo, sino que ellos sean capaces de sentir tangiblemente cuál es el resultado de lo que ellos están haciendo. Porque yo he visto que muchas veces lo que sucede es que a los estudiantes se les coloca
o ayudantes se le coloca a hacer tareas en particular, pero esas tareas quedan tan aisladas que no logran ver el contexto de su contribución. Entonces, lo que yo hago es que los ayudantes, por lo general, son parte de casi todo el proceso, excepto de la escritura del artículo, ¿ok? A pesar de que dentro de este proyecto, en esta versión, ya logramos que, por ejemplo, uno de ellos, de los ayudantes, fuese coautor de uno de los artículos. Entonces, es un proceso largo, pero uno tiene que hacer una cierta mentoría constante al estudiante. Eso implica de que nos juntábamos toda la semana, y no un ratito, sino que un largo aliento de trabajo y también proactividad por parte de ellos. Y eso está dentro de tus ayudantes, ¿cierto? ¿Eran proactivos? Sí. Ahora, también, no, en ninguno de los casos fueron ayudantes que yo no conociera. O sea, yo los conocía del pregrado, sabía quiénes eran. En el caso de uno de ellos era ayudante de cátedra, por ende yo también conocía un poco lo que hacían. Súper. Oye, ya dejando un poco de lado la conformación del equipo, para ir cerrando ya esta primera parte, si nos puedes contar un poco sobre qué fue lo que te motivó y al equipo con quien trabajaste poder desarrollar este proyecto. Mira, yo creo que como la mayoría de las investigaciones que han tenido un impacto en mi vida académica han partido por conversaciones de pasillo. Y principalmente este proyecto nació por conversaciones que teníamos con Berta Silva, sobre la real efectividad que tenía la inteligencia artificial generativa en el aprendizaje de los estudiantes. Porque ¿qué nos preocupó? Y fue una inquietud que compartimos y que teníamos sin saber que ambos la teníamos, de que existe una tendencia a nivel nacional, y recalco en a nivel nacional porque esa tendencia no se está dando en otros países de América Latina, pero una tendencia nacional a que todos los académicos quieren integrar de una u otra forma inteligencia artificial en sus procesos de docencia, pero sin medir el impacto que esos procesos tienen. Entonces, ante eso, nosotros creemos que es una aplicación arriesgada sin saber los efectos que esta tecnología puede tener en los estudiantes. Entonces, la motivación básicamente nace de una etapa previa, de evaluar qué impacto tiene la inteligencia artificial generativa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, para recién después de eso tener un instrumento válido, validado científicamente, para decir si realmente es posible aplicarlo y va a tener un efecto X cualquiera en los estudiantes. Pero va a ser un proceso informado, no va a ser porque yo intrínsecamente, por intuición, creo que esto va a tener un efecto positivo, sino que hay una herramienta con lo cual ya se puede medir de que sí realmente existe. ¿Tuvo algún efecto positivo? ¿Si se puede adelantar algo ahí? Tuvo efecto positivo, pero también nos encontramos con la sorpresa que hubo efectos negativos. O sea, los resultados fueron mixtos. Súper. Después vamos a profundizar un poco en los resultados o en las proyecciones de este proyecto. Con esto cerramos la primera parte y pasamos a la segunda, que la llamamos las dinámicas. ¿Ya? Les recordamos entonces que estamos en nuestro podcast académico Colaborar. Estamos en Casa Central, en el tercer piso, al lado del gimnasio. Por suerte no hay bulla, no tenemos algún evento, así que está saliendo todo súper bien. Y vamos a comenzar entonces con nuestra segunda parte, las dinámicas, y en la cual vamos a retomar la idea que dejó Rafael de este factor sorpresa, algo que no esperaban con los resultados del proyecto. Así que la primera dinámica, como ya lo mencionamos, es el factor sorpresa. ¿Qué cosa inesperada surgió en el desarrollo de este proyecto? Bueno, cuando uno diseña un proyecto o diseña en realidad un experimento, uno ya tiene ciertas luces o tiene ciertas sensaciones de los resultados que va a obtener. Pero en general no se espera con resultados mixtos como lo que obtuvimos nosotros.
En particular, nosotros partimos el proyecto con los primeros casos de estudio aplicados a los alumnos de informática. En este caso, los resultados que obtuvimos fue de que la inteligencia artificial generativa para aprender programación tiene un efecto que suma, ¿sí? que ayuda. Más allá de que si es o no es estadísticamente significativo, pero en general tira hacia arriba, ¿ok? En todas las áreas, porque nosotros no solo medimos aprendizaje, nosotros medimos ambiente para el aprendizaje, medimos motivación intrínseca y medimos aceptación tecnológica. Ocupamos instrumentos que ya se encuentran publicados y validados, por ende tampoco nos centramos en la validez del instrumento, simplemente lo aplicamos. Y el efecto que también tenía en el aprendizaje mismo. La sorpresa vino cuando aplicamos estos estudios en el área de contable, que es totalmente distinto al área de ingeniería, porque además la temática que nosotros utilizamos, que fue la propuesta por la profesora, era una temática de interpretación normativa, ¿okay? Y eso tenían que los alumnos aterrizarlo y aplicarlo, o sea, interpretación de normas. Y el resultado que obtuvimos fue de que ciertos alumnos, lo cual no fue un número bajo, sino que podríamos decir casi la mitad de los estudiantes, tuvieron un efecto de retroceso en su aprendizaje al momento de utilizar inteligencia artificial generativa. Entonces la pregunta que ahí no salió fue ¿por qué? Y lo curioso fue de que, y la sorpresa venía de que, claro, yo pensé de que lo natural era de que algún problema hubo con la aceptación tecnológica o con la motivación intrínseca de los estudiantes, producto de la herramienta misma. Y como no eran alumnos del área de TI o STEM como en ingeniería, dije, ese es el efecto. Y yo me iba a ir por estudiar qué números habían dado en esa área. Pero la profesora, como desconocía los instrumentos que estábamos utilizando, empezó y se fue por otra línea, que nosotros en particular ocupamos el modelo Google Gemini, y en este caso los alumnos tienen que entregar la respuesta que el modelo entrega ante las consultas. Y ella empezó a explorar cuáles eran las consultas que los alumnos habían hecho, las respuestas que el modelo había entregado, y se empezó a dar cuenta que en realidad el retroceso que se había dado en los estudiantes era producto de que el modelo tenía errores conceptuales. Y fue un paso más allá, porque en el caso de Google Gemini, ¿y por qué ocupamos ese? Porque entrega las fuentes de donde extrajo la información. Entonces, en este caso, ella accedió a la fuente. Una de las fuentes son videos de YouTube. Y se dio el trabajo de ver los videos de YouTube, que fueron hartos, y encontró en los momentos específicos donde estaban los errores conceptuales, que eso hizo de que el algoritmo los tomara, los interpretara y los traspasara a los estudiantes. Y es por eso que los estudiantes partían de un estado A y terminaban en un estado B que era peor que su estado inicial. O sea, habían desaprendido, si coloquialmente. Y eso tiene un impacto bien importante, porque uno puede decir, ok, entonces la inteligencia artificial generativa en ese ámbito a lo mejor es poco fiable, pero los estudiantes el día de hoy también ocupan videos de YouTube para estudiar. Entonces eso lleva a una arista de que, ojo con eso, porque el material que se encuentra disponible en otras plataformas que no son necesariamente de inteligencia artificial también puede tener problemas que arrastran de que el aprendizaje del estudiante se puede ver afectado. Entonces yo creo que ese fue como el principal factor sorpresa que no nos esperábamos. Súper. Oye, gran historia de un factor sorpresa que no se esperaba, que desaprenden con el uso de la inteligencia artificial. Ahí está también el ojo crítico que debe tener el profesional en formación con respecto a los distintos contenidos o la información que va revisando en Internet. Pasamos entonces ahora a la segunda dinámica, que es denominada los 3 deseos educativos. A ver si nos puedes contar un poco, Rafa, cuáles son estos 3 anhelos que tú tienes sobre el desarrollo de tu proyecto a partir, para mejorar la docencia universitaria. Bueno, mira, el primer desafío o anhelo en realidad nace producto de lo que te comentaba recién. Los modelos de inteligencia artificial generativa tienen una base de conocimiento tan amplia, no controlada en la mayoría de los casos a nivel micro, sino que es controlada a nivel macro, que tú no tienes certeza de que los algoritmos interpretan correctamente o la fuente es correcta. Por ende, puede llevar en muchos casos
al error a los estudiantes, por ende es difícil que el aprendizaje sea autónomo. O sea, por ejemplo, aprendizaje activo con herramientas de inteligencia artificial generativa, en el estado que está hoy es súper difícil. O sea, yo diría que si alguien quiere hacerlo tiene que tener mucho cuidado y va a terminar controlando tanto el aprendizaje que va a dejar de ser aprendizaje activo. Entonces uno de los anhelos básicamente es tener un modelo no propio, sino que un modelo de los que ya existen, pero controlar el conocimiento de ese modelo, que eso se denomina sesgo algorítmico, que no es algo malo, muchas veces toman la palabra sesgo algorítmico como algo malo, sino que sesgar este modelo a componentes de contenido, aprendizaje, técnicas, formas de responder, entre otros, pero controlado por nosotros, como académicos. Y eso nos asegura de que el modelo sea mucho más preciso y dejarlo abierto a los estudiantes. Eso es un anhelo súper grande, porque sería una renovación de la forma en que podemos hacer docencia, porque eso implica el impacto de que ya en la sala de clases también no tenemos que dedicar a explicar tanta cosa, sino que hacerlo mucho más práctico. Porque siempre hemos tenido la tendencia a que aplicamos aprendizaje activo, pero siempre hay un grupo de estudiantes que se queda detrás, entonces con estas herramientas uno puede hacer una sinergia súper buena. Y lo segundo es tener ya también medido, porque nosotros hemos medido ciertos aspectos cognitivos hasta ahora, pero todavía nos falta medir todo lo que son aspectos asociados a salud mental, que tiene el efecto del uso de la inteligencia artificial generativa, porque finalmente esto es software. Y el software, esto se hace más en la industria, no tanto en la docencia, pero en la industria, cuando tú vas a instaurar software en un proceso organizacional, se miden ciertos aspectos de salud mental, porque si se ve afectada la salud mental de los trabajadores, empiezan las licencias médicas. Bueno, esto también debería hacerse por los estudiantes, para saber, por ejemplo, qué tanto estresan esta herramienta a nuestros alumnos. Y medido eso, recién también sabemos qué tan importante o qué tanto se puede esto introducir en los programas de estudio. Y lo tercero, como lo acabo de decir, es hacer el cambio y poder ajustar los programas de estudio para incluir esto como una técnica más de aprendizaje. Ojo con eso, porque también hay una tendencia en que se dice que deberían agregarse dentro de los programas curriculares cursos de inteligencia artificial. Yo creo que no. Yo creo que lo que deberíamos hacer es producir ciertas modificaciones en los programas existentes para que los cursos que ya existen tengan componentes de uso aplicado de inteligencia artificial. Pero en general no le veo sentido que carreras de áreas que no son STEM, por ejemplo, tengan cursos de inteligencia artificial dura, porque en realidad lo que necesitan ellos es aplicarla y utilizarla. Entonces son como los anhelos que estoy enfocado o veo actualmente. Súper. Con eso entonces cerramos esta segunda parte de las dinámicas y pasamos, Rafa, a la última sección de nuestro podcast, en el cual la idea es poder hacer un cierre ya, un proceso más de reflexión sobre lo que se desarrolló en este proyecto, ¿ya? Para eso, me gustaría que nos pudieses contar un poco qué es lo que más destacas de haber desarrollado esta investigación. ¿Con qué te quedas tú personalmente? Mira, yo me quedo con lo llamativo que es el tema para la comunidad científica. Este proyecto está enmarcado, para los que no lo saben, pero está dentro del marco de lo que son proyectos de investigación. Por lo acotado de los tiempos que tiene el proyecto para un proceso de investigación, por lo general los proyectos siempre terminan con ciertos productos o artefactos que uno espera que sean conducentes a resultados de investigación mayores, como artículos, por ejemplo. Pero nosotros teníamos esa visión inicialmente. Quizá también esto podría haber sido un factor sorpresa, porque teníamos la visión de que los artefactos que íbamos a generar a través del proyecto nos iban a permitir en algún momento, o sea, por ejemplo el año siguiente, tener productos de investigación como son artículos. Y la sorpresa que nos llevamos fue de que el interés de la comunidad científica era mayor en este tema de lo que esperábamos. Imagínate que en este proyecto nosotros terminamos con 4 artículos, donde uno de ellos es indexado en Scopus y el otro es indexado en una revista Q2 WOS.
algo inesperado dentro de un año, piensa, de hecho, en menos de un año, de tener todo el proceso de diseño de la investigación, aplicación de todo el diseño, los resultados, escribir el artículo, enviarlo y que no quede rechazado de inmediato, para nosotros fue, bueno, un factor sorpresa, pero también nos demostró de que era un tema que era muy, muy llamativo, muy relevante. Y bueno, y los otros dos fue una conferencia y una revista, creo que Latindex es su indexación. Por ende, 4 artículos producto de un proyecto, para mí fue como mucha sorpresa. Y yo creo que eso se debe netamente al interés que existe de la comunidad científica sobre este tema. Y eso genera otra variable, de que eso implica y nos muestra de que nosotros vamos en un camino correcto, como universidad chilena y regional, vamos por un camino en el cual no estamos alejados de lo que están haciendo los países más desarrollados. Pensemos que una revista indexada, POS o Scopus, no es una revista que esté revisada por otra universidad regional chilena, es una revista súper importante con revisores muy críticos y que le llamó la atención lo que estábamos haciendo. Por ende, estamos haciendo e investigando en algo que está en tecnología de punta o en lo principal que se está discutiendo hoy día en la comunidad científica sobre docencia universitaria. Súper. Oye, ya nos contaste un poco los aspectos positivos de la investigación, pero también nos gustaría que nos puedas contar un poco algún desafío, alguna dificultad que tuvieron en el proceso, porque claro, las investigaciones muestran los resultados, todo, pero no todos se dan cuenta de qué es lo que ocurrió tras bambalinas y siempre ocurre algún acontecimiento, siempre pasa algo que afecta un poco el desarrollo de la investigación. ¿Si tuvieron algo similar? Sí, mira, y que es un fenómeno que se da en docencia universitaria, que tú tienes que entrar a competir cuando vas a publicar, tienes que empezar a competir con países como por ejemplo con China, o tienes que competir con Estados Unidos, o tienes que competir con Europa, donde hay dos factores importantes. Primero, la demografía. Una de las cosas de que los revisores de la revista le cuestionan a uno son los tamaños de las muestras. Por ende, ahí cuál es el desafío de que uno tiene que entrar a buscar literatura que valide la postura de uno. Lo segundo, que también, bueno, uno tiene que llegar a justificar por qué tenemos tan poquita gente, claro. ¿Sí? Porque si uno mira un estudio, que es lo que hemos publicado nosotros, tenemos 80 participantes y versus uno chino que el 600 la muestra, entonces uno dice, chuta, claro. Y eso ha conllevado a que hemos tenido que empezar a explorar técnicas o métodos estadísticos que no son de mi formación. De hecho, si pensamos, no es de la formación de ninguno de los autores ni participantes del proyecto. Entonces, el mayor desafío es entrar a aprender, porque uno dice, claro, cuando uno va a hacer investigación es aplicar lo que uno ya sabe, pero también hay un proceso de aprendizaje, o sea, hay mucha HH, hora invertida en aprender sobre, por ejemplo, técnica, interpretación estadística, para poder llevar a ese nivel que nos están pidiendo nuestro proceso investigativo, porque si nos quedamos en un nivel más atrás, solamente calculando promedio, solamente calculando diferencias y no llevándolo al nivel que la comunidad de alto impacto pide, nos vamos a quedar fuera. Entonces, eso ha sido como, yo creo que un proceso bien difícil, y también sincronizar a los estudiantes para tenerlos todos súper alineados, porque ellos tienen que saber de que ellos son conscientes. Ojo, es súper importante porque nosotros a ellos les hacemos partícipe de esto. Nosotros, antes incluso de mandar los artículos, cuando ya tenemos la primera versión de los resultados, no solo a ellos se les hace una presentación del proyecto y de lo que ellos van a participar, después les hacemos una sesión donde le mostramos sus resultados, el feedback, y se lo explicamos no en palabras de artículos científicos, sino que se lo explicamos súper en simple, así como, chiquillos, ustedes saben que ustedes ocupan esta herramienta, pero la verdad que mire, los resultados digo que no es tan buena. Así que tengan mucho cuidado cuando lo van a ocupar, porque existen estos y estos problemas, y les damos como los principales highlights, pero pensado en los estudiantes, ¿ok?
que en el caso de los artículos son los highlights pensados no en los estudiantes, sino que en los docentes. Entonces cambia un poco el foco, pero eso en general es lo que yo podría destacar. Oye, ya para ir cerrando, me gustaría si te puedes dirigir aquí a la cámara a tus colegas y si les puedes dar algún consejo. Un consejo desde tu experiencia de haber desarrollado tu proyecto o investigación en docencia. ¿Qué le recomendarías tú o qué tips le podrías dar para un profesor que recién está aproximándose a estas temáticas o que está interesado en hacer una investigación en su propia docencia, pero que todavía le falta ahí ese pequeño empujoncito o esa motivación para poder hacerlo? Súper. ¿A las 5? A la que está ahí. Bueno, la verdad es que yo creo que como todos partimos de la nada y un proceso bien incremental. Por ende, yo creo que lo primero es perderle el miedo al rechazo. Sí, una cosa súper importante, porque cuando uno parte, tiene mucho rechazo con su trabajo, tiene que ir perfeccionándolo constantemente. Por ende, ahí la recomendación es partir siempre de revistas de menor impacto, partir de conferencias, pero siempre siendo súper riguroso en lo que se está haciendo. Y para ello uno tiene que mirar mucho. O sea, el consejo ahí es leer harto, revisar harto publicaciones para ver cuáles son los componentes o patrones que se van generando, que se repiten, y uno también poder adoptarlos dentro de sus procesos y mirar también, sociabilizar. A mí me pasa que cuando yo partí en esto, yo partí en docencia universitaria en investigación el año 2018 y también nació por una necesidad que no tenía yo, que tenían otros colegas de otra área del saber, debido a la dificultad que tenían sus estudiantes para aprender, y empezamos en ese momento a jugar con asistentes virtuales que eran más rústicos que lo que son ahora, eran hechos a mano, pero que suplían esa necesidad. Entonces el trabajo interdisciplinario es clave, o sea, un equipo de trabajo interdisciplinario donde yo del área de TI les podía entregar ciertas soluciones a ellos y ellos aplicarla en su proceso de enseñanza también es súper importante. Entonces, como para resumir, yo creo que hay que, uno, trabajo interdisciplinario; segundo, meterse a revisar y leer lo que se está haciendo hoy día; y tercero, perderle el miedo y empezar a generar estos artefactos o productos de investigación. Súper. Oye, Rafa, muchas gracias por haber participado en este capítulo de este podcast, por contarnos un poco sobre tu experiencia, sobre cómo fue el trabajo de este proyecto. Y a nuestros auditores, las y los dejamos invitados a seguir escuchando los próximos capítulos de nuestro podcast académico Colaborar. Muchas gracias. Gracias por la invitación.